Bueno, ahora entonces vamos a ver cómo generar subconjuntos de vectores, es decir, cómo extraer determinadas componentes de un vector, ¿sí? Quedarme con un vector que contenga ciertas componentes de otro vector. Entonces vamos a escribir el título, subconjuntos de vectores. ¿Está bien? Bueno, entonces volvamos a crear el vector animals, ¿sí? Los siguientes componentes, mouse, rat, dog, dog y duck. Siempre entre comillas, ¿no? Bien. Entonces, supongamos que queremos quedarnos con un vector que únicamente tenga la segunda componente, ¿sí? De este vector animals. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir animals y entre corchetes el número 2, simplemente. Si hacemos control enter, esto me muestra rat, ¿sí? Esto es un vector con una única componente que tiene el string, o sea, la cadena de caracteres rat. Si quiero puedo asignar esto a un vector, ¿sí? Un vector que se llame, no sé, rat, por ejemplo, porque solamente tiene a rat. Entonces, si me fijo que hay en rat, bueno, está el string rat. También puedo querer quedarme, por ejemplo, con las componentes 2 y 3, ¿sí? ¿Cómo hago para hacer eso? Tengo que poner entre corchetes y ahora el vector 2, 3. El vector 2, 3 se genera con c, ¿sí? Con la función c. Entonces c de 2, 3. ¿Está bien? Hay que poner el c sí o sí. Entonces esto me va a generar un vector que tiene las componentes 2 y 3 del vector animals. Es decir, tiene que ser un vector que tenga rat y dog, ¿sí? Dos componentes que tengan rat y dog. Bien. ¿Qué más? Puedo querer un vector que tenga las componentes 2 y 3, pero en orden inverso, ¿sí? Que tenga primero la componente 3 y después la componente 2. Y para eso simplemente escribo animals y entre corchetes el vector 3, 2 en ese orden. Y ahora voy a tener dograt. ¿Está bien? Bien, dograt. Bien, entonces yo puedo evaluar, digamos, el vector animals en cualquier vector que yo quiera, siempre y cuando sea un vector donde las componentes vayan del 1 al 4, que en este caso es la cantidad de componentes del vector animal, ¿sí? Tengo 4 componentes. ¿Está bien? Mientras que el vector tenga números enteros que vayan del 1 al 4, yo puedo poner cualquier vector. Por ejemplo, puedo poner el 1, 2, 3, 2, 1, 4. Fíjense, así lo que hago es generar un vector que incluso es más grande que el original, ¿sí? Tiene más componentes que el original, tiene 6 componentes, ¿no? ¿Está bien? Que es este vector de acá. Fíjense, ¿qué tiene este vector? A ver, la primera componente tiene la componente 1 de animals, que es mouse. En la segunda tiene que tener la segunda componente, que es rat. ¿Está bien? Sí, bien, tiene rat. En la tercera tiene que tener la componente 3 de animals, que es dog. ¿Está bien? Sí, tiene dog. En la cuarta tiene que tener la componente 2 de animals, que es rat. ¿Está bien? Sí, tiene rat. En la quinta tiene que tener la componente 1 de animals, que es mouse. ¿Está bien? Y en la sexta tiene que tener la componente 4 de animals, que es duck. ¿Está bien? Bueno, y este vector lo voy a asignar a otro vector que vamos a llamar more animals, que lo quiero definir porque más adelante vamos a hacer un ejercicio con este vector. Entonces ya quiero que me quede definido. Bien. Ahora, yo puedo querer también subconjuntos de vectores con componentes que satisfagan cierta condición. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, generemos ahora un vector numérico que se llame weight de nuevo, pero creo que no es igual al que generé antes. Weight G, lo vamos a llamar weight G, que va a tener los siguientes valores. Va a tener 21, 34, 39, 54 y 55. ¿Sí? Bien, ya generé este vector.
Y ahora supongamos que queremos extraer las componentes mayores que tengan un valor mayor a 50. ¿Está bien? Entonces, en principio, como este es un vector chico, yo puedo hacer esto a mano, ¿sí? O sea, a ojo. Puedo decir, a ver, ¿cuáles son las componentes que tienen un valor mayor que 50? La 4 y la 5, ¿sí? Que tienen 54 y 55. Entonces digo, bueno, yo ya sé cómo quedarme con las componentes 4 y 5. Simplemente hago weight entre corchetes C de 4,5, ¿sí? Corroboramos y efectivamente me quedé con esas dos componentes. Otra forma de quedarme con estas dos componentes, que no se usa de manera directa pero sí indirecta, por eso te las quiero contar, es la siguiente. Yo voy a evaluar al vector weight en un vector lógico, ¿sí? Este vector lógico va a tener tantas componentes como el vector weight y va a tener true en las componentes que yo quiera conservar, retener, y false en las que no quiera retener. Entonces, por ejemplo, en la primera componente, como no la quiero retener porque no cumple la condición que yo quiero, que es que sea mayor que 50, voy a poner un false. En la segunda componente, también un false, ¿sí? Porque es 34. La tercera un false. Ahora la cuarta un true, ¿sí? Porque tengo 54 que la quiero retener porque es mayor que 50. Y en la quinta un true. ¿Está bien? Fíjense qué pasa si yo hago esto. Me devuelve lo que quería. ¿Está bien? O sea, cuando evalúo un vector en un vector lógico de la misma longitud del vector original, en este caso weight, lo que hace es conservar aquellas componentes que tengan true. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Obviamente hacer esto no tiene ninguna ventaja frente a lo anterior, frente a escribir weight de CD45. ¿Está bien? No tiene ninguna ventaja. La utilidad que tiene esto es de manera, digamos, indirecta, que es la siguiente. Bien. Yo hasta ahora hice todo esto a mano porque, como les decía, este vector weight es un vector muy chico, entonces yo puedo ver a ojo qué componentes tienen valor o valores mayores a 50. ¿Está bien? Pero si el vector es muy grande, obviamente que no es nada eficiente andar mirando componente a componente e ir anotando a ver cuáles tienen valores mayores a 50. Tenemos que hacerlo de una forma más automática. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense primero qué pasa si yo hago este comando. Weight G mayor que 50. ¿Qué me devuelve esto? Fíjense. ¿Qué devolvió? Devolvió este mismo vector que teníamos acá, ¿no? Este vector de acá. ¿Sí? Es decir, me devuelve un vector de la misma longitud que weight, ¿sí? Donde en cada componente tiene un false si la componente correspondiente del vector weight no satisface la condición, que sería en este caso ser mayor que 50, y un true si esa componente sí satisface la condición, ¿sí? Entonces voy a tener para la primera componente un false, para la segunda un false, la tercera un false, la cuarta un true y la quinta un true. ¿Está bien? O sea, este vector de acá. Entonces, ¿cómo puedo conseguir el vector que quiero de manera más automática? Bueno, simplemente evaluando el weight G, ahora, en vez de en este vector que tengo acá, en este que genera acá, que en realidad es el mismo, ¿sí? Solo que escrito de una manera, de otra manera. ¿Está bien? Fíjense, si hago esto, me quedo con las componentes que quiero, ¿sí? Las componentes del vector weight que tienen valores mayores a 50. Y esto es algo mucho más automático, ¿no? O sea, es automático, no requiere que yo esté mirando uno por uno cada una de las componentes del vector y fijándome si satisfacen o no la condición que quiero. Bien, voy a escribir acá un titulito para que sepan qué es lo que estábamos haciendo. Me voy a quedar con, entonces voy a poner, quiero extraer componentes con valores mayores a 50. Bien. Bueno, y así yo puedo extraer componentes que satisfagan otras condiciones. Por ejemplo, que sean menores o iguales a 50, ¿no?
¿Cómo hago eso? Con valores menores o iguales a 50. Bueno, ¿cuál es el operador para el menor igual? Bueno, menor seguido de un igual. Entonces, si yo hago ahora weight de weight menor igual que 50 y corro esto, efectivamente me devuelve las componentes de weight que son menores o iguales a 50. ¿Por qué? Bueno, porque si yo miro qué hay acá adentro en este vector, corro solo este vectorcito de acá adentro, esto es un vector lógico que ahora tiene con la misma cantidad de componentes que el vector weight, que en cada componente tiene un true si la correspondiente componente de weight es menor o igual que 50 y un false si no. ¿Está bien? ¿Qué más? Yo puedo ahora combinar distintas condiciones lógicas con operadores que se llaman los operadores ampersand, que significa y el operador este, que no sé cómo se llama, que es un palito, a ver cómo se escribe, bien, que significa o. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quiero las componentes de weight que sean menores que 30, ¿sí? No, perdón, mayores que 30 y menores que 50, no, perdón. Menores que 30 o mayores que 50, vamos a escribirlo para que sepa qué estamos haciendo. Entonces queremos extraer componentes menores, vamos a escribir así, para que sea más compacto, menores que 30 o mayores a 50, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Bueno, voy a hacer un weight de weight menor que 30 o, y acuérdense que lo se escribe con este palito, o weight mayor que 50, ¿sí? ¿Y eso qué me va a devolver? A ver, yo quiero que me devuelva las que son menores que 30, que es el 21, o las que son mayores a 50, que son el 54 y el 55. Entonces yo quiero estas tres componentes, 21, 54 y 55, ¿sí? O sea, no se confundan con el O y con el I, ¿no? Porque a veces cuando uno lo dice, de una manera es un O, un O y otras veces un I, pero en realidad está diciendo lo mismo. O sea, yo quiero quedarme con cada una de las componentes, o sea, yo voy a retener una componente si esa componente satisface alguna de estas dos condiciones, si esa componente es menor que 30 o mayor que 50. Entonces, esta componente, el valor, ¿satisface alguna de estas dos condiciones? Sí, porque es menor que 30. Entonces, esa la quiero retener. ¿Satisface alguna de las dos condiciones? No, no es ni menor que 30 ni mayor que 50. Esta tampoco. Esta sí, porque es mayor que 50. ¿Está bien? Y esta también. Entonces, quiero retener estas tres. Si yo ejecuto este comando, me devuelve efectivamente esas tres componentes, ¿está bien? ¿Y por qué? Porque en el fondo, esto de acá adentro es un vector, que es un vector lógico, que va a tener true en las componentes que quiero retener. ¿Bien? Bien. Ahora otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero ahora extraer las componentes que sean mayores o iguales a 40? Y a la vez menores o iguales a 56, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hago esto? Yo voy a querer weight mayor o igual que 40 y, que era el ampersand, y weight menor o igual
que 56. ¿Sí? Fíjense acá que acá estos son otros operadores que no habíamos visto, que lo que les conté al principio de la clase es que una de las reglas de estilo me dice que en estos operadores también tengo que poner un espacio a izquierda y a derecha. ¿Está bien? En estos operadores relacionales, no, lógicos se llaman estos. Y en estos relacionales también, ¿está bien? El menor, menor igual también, espacio a derecha y a izquierda. Bueno, entonces así me estoy quedando con las componentes que satisfagan estas dos condiciones al mismo tiempo. Las componentes que sean mayores o iguales que 40 y menores o iguales a 56 al mismo tiempo. Entonces, si voy al vector este original, weights, me fijo, ¿esta componente satisface esa condición? No, no está entre 40 y 56. Esta tampoco está, tampoco, esta sí y esta sí. Entonces, tiene que devolverme las últimas dos componentes. Bien. ¿Qué más? Por último, ¿qué pasa si yo ahora le digo, quiero quedarme con las componentes, algo muy parecido pero con otros valores, mayores o iguales que 30 y menores o iguales que 33, o sea, las que estén entre 30 y 33, ¿sí? ¿Qué hago? Hago esto, ¿está bien? ¿Y qué pasa si yo corro esto? Me dice numeric 0. ¿Qué es ese numeric 0? Eso es un vector vacío. Esta me está diciendo, esto es un vector numérico, pero que no tiene ninguna componente. ¿Está bien? 0 porque tiene longitud 0. ¿Está bien? Y numeric porque es un vector numérico. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque no hay ninguna componente de weight que satisfaga esa condición. No hay ningún número acá entre 30 y 33. ¿Está bien? Una cosa que me olvidé de decir antes, cuando queríamos extraer las componentes con valores acá menores o iguales que 50, tenía otra forma de hacer esto, que es negando una condición, ¿sí? Que es lo siguiente. Yo puedo decir las componentes que no sean mayores que 50, ¿sí? Ser menor o igual que 50 es equivalente a no ser mayor que 50. Entonces yo lo que puedo hacer es usar este operador, que es el operador de negación, y poner no weight mayor que 50. ¿Está bien? Y esto me da las componentes menores o iguales que 50 también, ¿sí? O sea, este no es un operador que se le aplica a un vector lógico, ¿sí? Fíjense, este vector sin el no es un vector lógico, que tiene así, false, 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 true, true. Ahora, si yo le aplico el operador no a un vector lógico, me convierte los false en true y los true en false. ¿Está bien? Y me devuelve lo que quiero. Bien. ¿Qué más? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero extraer las componentes iguales a 34? ¿Sí? La o las componentes iguales a 34. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que escribir weight de weight. Y ahora la condición es igual a 34. Ahora el operador para el igual es el igual igual. Doble igual, ¿sí? Igual igual 34. ¿Por qué no es el igual solo? Porque el igual, acuérdense que se usaba para asignar, ¿sí? Entonces el operador de relación igual es el igual igual. Bueno, y me va a devolver. No, bueno, porque acá le puse el no, ¿no? Me confundí con el no. Esas serían las distintas, los componentes distintos de 34. Si quiero las componentes iguales a 34, lo pongo sin el no y me devuelve una única componente que tiene 34. Si hubiera tenido otra componente que tiene 34, me habría devuelto un vector que con dos componentes, las dos iguales a 34. Y si quiero las componentes distintas de 34, que es lo que hice recién por error, tengo dos formas de hacerlo. Una es la que hice recién, por error, que de hecho no se me había ocurrido hacerla así. Y es poner no weight igual a 34. ¿Está bien? Otra forma, por ahí un poco más directa, es decir weight distinto de 34. El distinto en R es así, el signo de admiración con el igual.
y me devuelve exactamente el mismo vector, ¿sí? Todas las componentes que no son 34. Bien. Por último, un operador más. Volvamos al vector animal, ¿sí? Vamos a escribirlo de nuevo para tenerlo a mano. Vamos a ver cuál era el vector animals. Lo voy a generar de nuevo, simplemente para verlo, para tenerlo bien a la vista. Entonces, supongamos que yo ahora quiero extraer las componentes que tienen mouse, rat o duck. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, usando lo que ya vimos, lo que puedo hacer es usar el operador O. ¿Está bien? Y digo animals de animals igual a mouse o animals igual a rat o animals igual a duck. ¿Está bien? Y esto me va a devolver las componentes que tienen mouse, rat o duck. ¿Está bien? Ahora hay una forma más compacta de hacer esto. Fíjense que acá tuvimos tres valores que queremos retener, tres strings. En este caso, string quiere decir cadena de caracteres. String es cadena y se lo usa para decir cadena de caracteres, o sea, palabras. Y ya esto es bastante engorroso, ¿no? Uno tiene que escribir animals igual a algo o animals igual, hay que escribir el animals igual un montón de veces. Entonces lo que es más compacto es hacer lo siguiente. Podemos hacer animals de animals in así el in entre estos símbolos de porcentaje, in este vector, el vector mouse rat, a ver, el dog no lo quiero, así, ¿está bien? Entonces, ¿esto qué me va a devolver? Me va a devolver las componentes para las cuales el valor o el string que esté en esa componente esté adentro de este conjunto. ¿Está bien? Que es lo mismo que teníamos antes. ¿Sí? Esto me devuelve exactamente lo mismo. Si yo ahora miro, inspecciono este vector en el que estoy evaluando, bueno, esto me devuelve un vector lógico que tiene, de nuevo, la misma cantidad de componentes que el vector animals y un true en cada componente que satisfaga que el string está en este conjunto. ¿Está bien? Bien. Bueno, por último, quería comentarles el uso de la función which, que es muy práctica a veces. Puede ser muy útil y no se suele enseñar mucho. En este curso no estaba, esto lo agregué. Que lo que hace es lo siguiente. Me dice, dado un vector, en qué componentes, en qué número de componente se satisface cierta condición. Por ejemplo, yo quiero saber, esto puede ser muy útil cuando uno hace un análisis de residuos, por ejemplo, en un modelo y ve un outlier, ¿sí? Y uno sabe que ese outlier tiene un valor de un residuo grande, uno sabe cuál es el valor del residuo, pero no sabe en qué observación está ese residuo. Entonces, la función which puede servir para eso. Bueno, en este caso supongamos que queremos saber en qué componente el vector animals tiene el string dog. ¿Está bien? Acá, obviamente que es muy obvio, es en la componente 3. ¿Está bien? Pero si fuera un vector muy grande, no sería tan obvio. Entonces lo que hago es which, vamos, which animals igual, 34 no, cualquiera.
igual dog. ¿Está bien? ¿Y qué me tiene que decir 3? A ver. Bien, me dice 3. ¿Qué hace este vector, esta función which en el fondo? No es nada del otro mundo. Fíjense, la estoy evaluando en esto que, ¿qué es esto? Esto es un vector lógico, ¿no? Si miramos qué hay acá, esto es un vector lógico que tiene false, false, true, false. Entonces la función which simplemente lo que hace es agarrar un vector lógico y decirme en qué componente o componentes tiene true. ¿Está bien? Simplemente eso es lo que hace. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de los operadores que vimos y después un ejercicio. Bien. Entonces vimos que teníamos operadores que se llaman relacionales, ¿sí? Porque evalúan relaciones entre valores, que son este que es el menor igual, mayor igual, el igual, que acuérdense que era con doble igual, el distinto que se escribe así, y el in, que quiere decir en. Y por otro lado tenemos operadores lógicos, que son el ampersand, que significa y, este palito que significa o, y el signo de admiración que significa no. Bueno, entonces, ahora sí, vayamos al tercer ejercicio. Entonces, acá dice recordar que generamos estos vectores. Perdón acá que este vector animals es otro, no es el que generamos. Bueno, no importa. Tiene una componente más y está en castellano, no en inglés. ¿Está bien? Entonces, genérenlo de nuevo para poder hacer este ejercicio. ¿Sí? Bueno, tenemos el vector way, que es el mismo que hicimos recién, y el vector more animals, que es como el que generamos antes, pero con este nuevo animals, ¿sí? Así que va a ser distinto al que generamos antes. Bueno, entonces generen estos tres vectores, este ya lo tenemos, pero no importa, bueno, lo generan de nuevo, es lo mismo. Y con eso hacemos este ejercicio. A ver, primer ítem, generar un vector llamado animals sub con la primera y la cuarta componente del vector animals. Después generar un vector weight inter con las componentes de weight g que tengan valores entre 30 y 50 estrictamente, ¿sí? Es decir, sin incluir los extremos. Luego, averiguar de dos formas distintas qué componentes del vector more animals contienen alguno de los strings ratón o gato. Y por último, ¿por qué esta instrucción, este comando, 4 entre comillas, mayor que 5 entre comillas, devuelve true? ¿Está bien? ¿Por qué? O sea, R me dice, sí, 4 es mayor que 5. Esto es verdadero. ¿Está bien? ¿Por qué? Bien. Bueno, entonces resuelvan este ejercicio, pausen el video y cuando lo terminen, retomen y vemos la resolución. Eh, bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio 3. ¿Sí? Primero me decían que me genere estos tres vectores, el animals, que era distinto del que teníamos, así que hay que generarlo de nuevo. Tenía ratón, rata, perro, gato y pato. Después tenía el vector weight g, que este sí es igual que el que teníamos, pero vamos a escribirlo igual para tenerlo a mano, que tenía 21, 34, 39, 54 y 55. Y por último el vector more animals, que tiene las componentes de animals que están en los lugares 1, 2, 3, 2, 1, 4. Vamos a correr esto. Y ahora vamos al ítem A. ¿Qué nos pedían? Nos pedían generar un vector llamado animal sub con las componentes 1 y 4 de animals. ¿Sí? Entonces vamos a llamarlo animals sub. Es animals en las componentes 1 y 4. Entonces C de 1,4.
Vamos a ver que tiene animal sub y tiene efectivamente la componente 1 que tiene ratón y la 4 que tiene gato. El ítem B nos pedían generar un vector que se llame weight inter con las componentes de weight que estén entre 30 y 50. ¿Sí? Entonces, weight inter es weight g. Y ahora voy a tener que escribir weight g entre 50 y entre 30 y 50 estrictamente, o sea, mayores que 30 y menores que 50. ¿Sí? Que cuáles van a ser mayores que 30, tiene que ser 34 y 39, nada más, ¿no? A ver. Vamos a ver qué hay en weight inter. Tiene que tener 34 y 39. Bien, perfecto. Después me pedía que averigüe qué componentes de more animals tienen ratón o gato y que lo haga de dos formas distintas. ¿Sí? Entonces, la primera forma es con el operador O, ¿sí? Es decir, animals de animals igual a ratón o animals igual a gato. ¿Está bien? Bien, me devolvió esas dos componentes. Hay una única componente que tiene ratón y una única que tiene gato. Me devuelve esas dos. Y otra forma de hacer esto, entonces más sintética, es decir, animals de animals in entre estos signos de porcentaje, C de ratón, coma gato. ¿Está bien? Me devuelve lo mismo exactamente. Y por último me preguntaba por qué cuando yo hago 4, a ver, entre comillas, o sea, como string, como carácter, 4 mayor que 5. Si yo hago esto, le pregunto a R, ¿4 es mayor que 5? Decime, true o false. Me dice true. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque este 4 es un carácter, un string, una cadena de caracteres, ¿sí? Es una palabra, este 5 también. Entonces, ¿cómo hace R para comparar palabras? Bueno, lo hace según el orden alfabético. Y 4 viene después en el orden alfabético que 5, ¿sí? Porque U viene después que la I. Bueno, entonces eso sería todo por esta partecita de la clase. Y nos queda entonces el último video de esta clase donde vamos a ver datos faltantes, ¿sí?